Nietzsche es uno de los pensadores más críticos de la modernidad. Su obra es asociada a la denominada filosofía de la vida o vitalismo, término que agrupa, pues, las escuelas filosóficas que consideran la vida como principio fundamental. Por lo tanto, niegan que los fenómenos vitales sean meramente fenómenos físico-químicos o fisiológicos. El vitalismo aparece entonces como una reacción contra el racionalismo, que se consolidó como perspectiva fundamental en la filosofía moderna para los propios vitalistas. La vida es más amplia que la razón, pues esta última es un producto de la vida, por lo que la propia razón no puede más que estar dada por aquella, y no de manera inversa. La vida es el fundamento y la meta de la razón, y solo por ella es que ésta encuentra su justo límite, cobra sentido y legitimidad tal como lo dice Skurdia. Resulta necesario entender entonces la totalidad de la filosofía de Nietzsche, como lo comenta Martínez Ruiz, como el intento más radical de hacer de la vida lo absoluto, ya que ésta no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valores en sí misma. La vida también es entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva e irracional, así como creación y destrucción. Esta razón, Nietzsche, dice Molera, creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su negación en miras de afirmar la propia vida. El conjunto de su obra se caracteriza por ser una crítica radical de los fundamentos de la cultura occidental basada en la metafísica y la religión, y sobre todo la moral, que han suplantado e invertido los valores vitales. A su vez, sus ideas representan un intento de superación de esa condición a la que califica como producto del resentimiento contra la propia vida. Por ejemplo, para Gianni Vattimo, la filosofía posmoderna surge precisamente con Nietzsche, a partir del planteamiento de que una vez muerto Dios, no hay verdad absoluta, queda disuelta y se acepta la existencia de múltiples verdades. Por ello, se considera que el filósofo alemán es un acérrimo crítico de la modernidad a la que denuncia por la falsedad de sus valores, al tiempo que propone la superación de la decadencia y del resentimiento de la cultura occidental, cuya filosofía es artífice de el sometimiento de la vida a la razón, de lo dionisiaco, la vida a lo apolíneo, la razón, que en conjunto constituyen la base degradada de esta cultura occidental. Especial atención merece la metafísica que pone la vida en función de la razón, en lugar de poner la misma vida al servicio de la vida. Del mismo modo, convierte en lo real el devenir, en la copia estática de una pretendida realidad más verdadera que, según Nietzsche, ya había advertido el propio Heráclito. Resultado de lo anterior es su visión del nihilismo, como pérdida de los más altos valores, como la negación del carácter de verdadero que caracteriza a la metafísica. El problema es que precisamente, según Nietzsche, la metafísica junto con el cristianismo y la moral constituyen el fundamento de la cultura occidental, pero en realidad lo único que consiguieron es la negación de la vida, el desprecio hacia el cuerpo y la primacía del concepto de pecado, tal como puede apreciarse en Así habló Zaratustra, obra que cuestiona estos tres fundamentos y luego formula sus grandes tesis. Primero, la transmutación de los valores. Segundo, la doctrina de la voluntad y de poder. Y tercero, el eterno retorno y la idea del superhombre. En conjunto, dichos planteamientos constituyen el núcleo de la filosofía de nuestro autor, misma que se caracteriza por intentar la superación del espíritu de venganza o del resentimiento contra la vida que ha engendrado la propia metafísica y su gran aliada, la religión, pero especialmente el cristianismo, que califica como platonismo popular, moral de esclavos o metafísica de verdugos. En la Gaia Ciencia, Nietzsche, como ustedes quieran pronunciarlo, retoma esta cuestión, pero además aborda el tema de la muerte de Dios, que representa el fin de toda la concepción idealista y de la metafísica. La frase Dios ha muerto es una metáfora y representa la pérdida del fundamento metafísico del ser humano, la negación de todos los trasmundos inventados por la religión, la cual, para nuestro autor, es una gran mentira que convierte la vida en una mera sombra. Muerto el monoteísmo, dice Martínez Ruiz, desaparece el Dios dogmático que cerraba el paso a la pluralidad, a la diversidad de razones, el ser que dicta lo que está bien y lo que está mal, lo bello y lo justo, pero también mueren Sócrates, Platón y Hegel,
y junto a ellos la razón legitimadora del sentido de la historia. No hay una explicación única y global de la realidad. Por lo tanto, ha muerto la modernidad. La idea de Dios, entendida como el fundamento del mundo verdadero, es la gran enemiga. Y según Nietzsche, Dios no es sino la invención de los resentidos y débiles que no se atreven a enfrentarse a esta vida, que se encuentra en continuo devenir, como ya platicábamos de Heráclito. Por ello, creen en una figura superior que les garantiza su moral de esclavos, su moral de rebaño, de dominio, bajo el cual se encuentra el gozo. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar conmigo. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca de uno de los filósofos más críticos de toda la modernidad. Se trata de Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como ustedes quieran pronunciarlo, ya lo comentábamos. Ello bajo la mirada y contexto de Martínez Ruiz, obviamente de Ramón Xirau y de Ernesto Priani principalmente. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Asumir la muerte de Dios implica saber que está sin brújula, sin valores y sin fundamento, porque todo lo que se creía resulta falso e impuesto. Hasta este momento, nadie pensaba en dudar de ese fundamento, porque la creencia de Dios se piensa necesaria para encontrarle sentido a la vida. Esta idea funciona como punto de referencia y al mismo tiempo como límite u horizonte metafísico. Sin embargo, Nietzsche advierte en la metafísica una negación del devenir, un fundamento que permanece idéntico a sí mismo. Contribuye entonces a dogmatizar los conceptos. Es un supuesto opuesto al devenir y que es necesario destruir a partir de negar la existencia de aquellos principios que han fundamentado la existencia de la humanidad. No existen valores universales y ahistóricos porque no hay fundamento que obligue a cumplirlos. El ser humano queda libre para crear nuevos valores. Así comienza entonces la transmutación de los valores. Lo que vale está en la historia. Pero no en la historia universal que tiene una finalidad determinada, sino en una historia sin sentido, sin rumbo, plural y en constante cambio. No quedan ya valores eternos, pues no hay nada eterno. Adquieren, pues, dice Fonollosa, especial significado las palabras atribuidas precisamente a Heráclito en el sentido de que todas las cosas fluyen y nada permanece. Sostiene que todos tenemos un saber al que tememos. Mediante él proyectamos nuestro miedo a estar solos, pero debemos reconocer que dichos saberes, el de la existencia del fundamento, al afirmar que Dios ha muerto, Nietzsche, con ello, trasciende ese miedo y pretende mostrarnos que no existe dicho fundamento con arreglo al cual situamos nuestra existencia. Pese a ello, no terminamos de aceptar este hecho. Tenemos miedo de admitirlo, porque Dios no es solamente el Dios cristiano, sino todo aquello que a lo largo de la historia ocupó el lugar de Dios. En definitiva, el fundamento fuerte sobre el cual basamos nuestras vidas. Algo similar ocurrió en la Grecia antigua, pero el fundamento era la naturaleza, Dios en la Edad Media y para la modernidad el sujeto racional de Descartes. Es decir, Dios representa el fundamento con mayúscula y pensar en su muerte implica en la mayor de las angustias. Solo el espíritu libre es capaz de superar el miedo a la afirmación de que Dios ha muerto y asumir la condición de que nadie, absolutamente nadie, puede solucionar nuestros problemas y que debemos asumir la vida. Y entre otros asuntos, acabar con la dicotomía entre el mundo verdadero y el mundo de las apariencias. En definitiva, poner fin a la metafísica y aceptar que nada debe ocupar su lugar, pues nada serviría. Absolutamente de nada serviría sustituir la idea de Dios por la de humanidad, por la de ciencia o por la de racionalidad técnica u otros sustitutos. No obstante, la muerte de Dios trae consigo dos repercusiones. Por un lado, puede favorecer el surgimiento del superhombre, pero también el del último hombre, que únicamente se contenta con un mero pragmatismo, cientificismo, tecnocracia. Es el hombre light del que nos escribe Enrique Rojas. Este es un sujeto que lleva por bandera el hedonismo, dice, el comunismo, la permisividad, la relatividad, todos ellos enhebrados por el materialismo. Un individuo así se parece mucho a los denominados productos light de nuestros días.
comida sin calorías y sin grasas, cerveza sin alcohol, azúcar sin glucosa, tabaco sin nicotina, y un hombre sin sustancia, sin contenido, entregado al dinero, al poder, al éxito y al gozo ilimitado y sin restricciones, que carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz aún teniendo materialmente, continúa Enrique Rojas, prácticamente todo. Esto es lo grave del asunto. El último hombre, entonces, sustituye a Dios por cualquier ídolo, ya que no es capaz de despreciarse a sí mismo y cree que ha inventado la dicha. Un individuo cuya vida sin Dios carece de sentido y asume que todo se vale. En suma, representa entonces la culminación, el punto más alto de la decadencia humana. En cambio, el reconocimiento pleno de la ausencia de sentido es la condición que permite la aparición del superhombre. El resentimiento contra la vida nace de la incapacidad de asumirla plenamente. Pues si hacemos esto, aceptamos que todo fue porque así lo hemos deseado. Esa es la condición del superhombre, que asume con todas sus consecuencias la muerte de Dios. Y como ya se mencionó, no lo sustituye por otros valores, llámese ciencia o el Estado o la comunidad, la técnica, por la razón, sino que asume plenamente la vida sin ídolos. El superhombre se construye propiamente como el más fuerte y el más noble, en definitiva el auténtico filósofo, en cuanto que no precisa de falsos valores. Es quien supera la prueba del eterno retorno y tiene la voluntad de poder, entendida esta como el impulso que le permite dar otro sentido a los valores. No solo invierte el sentido de lo decadente, sino que es creador de nuevos valores, característica que lo hace aparecer como un demente para los últimos hombres. Esta fuerza impulsora es la voluntad de poder, que es la esencia misma del ser y que como principio afirmador está situado más allá del bien y del mal. No es un individuo biológica ni racialmente superior, sino aquel que supera la condición de último hombre, es decir, que trasciende el resentimiento contra la vida, dice Priani. Asimismo, es capaz de asumir la pérdida del fundamento metafísico y de superar, así como transmutar los valores contrarios en la vida que han caracterizado la historia de la cultura de Occidente. Esto quiere decir que Nietzsche no propone vivir sin valores, plantea más bien la urgencia de superar la moral de esclavos, recuperar de nuevo, pues, la moral lisa y práctica y permitir el triunfo del código moral del superhombre. Y justamente el proceso de generación del superhombre es expuesto por Nietzsche en la metáfora de las tres transformaciones. Primero el camello, que toma sobre sí la pesada carga de la moral invertida. Se convierte después en león, que critica la moral del deber ser para transportarse, a su vez, en niño. Tercero, como creador espontáneo de su propio juego. Para lograr lo anterior es necesario superar la metafísica, la religión y la moral basadas, pues, en las inversiones de los valores. Para darnos una idea de lo que significa la inversión de los valores, es preciso notar que Nietzsche realizó un estudio acerca de la génesis de la moral, siendo el primero en introducir el método genealógico en la filosofía. Rastreó el origen de los juicios morales de la cultura occidental y afirmó que los filósofos de la modernidad solo se preocuparon y solo se ocuparon en buscar nuevos fundamentos, pues para los valores vigentes, sin cuestionar el valor de los mismos. Por ello, al examinar nociones como la de bueno, la de malo, mala conciencia, culpa, encontró que, por ejemplo, lo bueno en su origen significaba lo noble, lo fuerte y espontáneo, pero se fue transformando en todo lo contrario. De noble y fuerte, lo bueno se convirtió en resignación, debilidad de espíritu, que en su conjunto representan el fundamento de lo que llamó moral de esclavos, de débiles, enfermos y resentidos contra la vida. Dice Shirao que solo así podría explicarse por qué el amor al prójimo acaba siendo un acto de egoísmo disfrazado, al igual que la compasión y la humildad, que junto a los demás valores cristianos forman parte de lo mismo, una moral de esclavos, es decir, reflejo de actitudes negativas y decadentes ante la vida, llevadas a cabo por el rebaño humano, una masa de individuos débiles que hacen suya la moral de los amos que encarnan los instintos egoístas de los últimos hombres. Por esta situación, Martínez Ruiz dice que la moral occidental es antinatural, quita los instintos primarios de la vida y promulga falsos valores. Este tipo de moral es la que engendra valores invertidos, que niegan lo sensible y nos colocan más allá de la vida, es decir, en función de la muerte.
A nivel ontológico, porque sitúa la realidad verdadera más allá del devenir. A nivel epistemológico, porque pretende conocer por medio de conceptos que tienden a convertir en estático todo lo que es dinámico. Cuando Nietzsche proclama que los valores del cristianismo han muerto y la necesidad de un orden más allá del bien y del mal, no propone una licencia para, pues, el todo se vale, como lo han interpretado los últimos hombres, sino de la transmutación de los valores, una acción que solo es capaz de realizar el superhombre, la capacidad de asumir plenamente el nihilismo en su característica elemental. Por ello ataca los cimientos de la razón, que surgen del socratismo, el platonismo y la moral judio-cristiana, a partir de las cuales la virtud se coloca del lado de la representación y se declara que la idea es lo auténticamente real contra el instinto, el sentimiento y la vida misma. Nietzsche también se vuelve contra la razón científica, aliada de la metafísica y de la inversión de los valores, que concibe como verdad objetiva un hipotético orden eterno, que solo esta práctica es capaz de descubrir y de explicar. Este orden eterno es el que se fija en el lenguaje conceptual, que asume como verdadero e inequívoco, y que aprisiona el pensamiento en conceptos acabados, fijos o estáticos, creadores de trasmundos eternos. Para Nietzsche, según Priani, finalmente, el nihilismo también será superado como cualquier otro momento de la historia de la moral. Y ese momento de superación es cuando, pues, se dé paso al superhombre. Este superhombre no es un superhéroe, aunque algunos de ellos estén inspirados en la idea nietzscheana. El concepto de superhombre es como el de la muerte de Dios, de naturaleza filosófica. Y por medio del manejo de este concepto, Nietzsche se refiere al ser que vendrá después del nihilismo, un nuevo humano, con nuevos valores que afirmará en la vida y la existencia y su propia voluntad, como voluntad que dice sí a la vida ahora presente. Esta nueva moral tendrá un mecanismo singular para definir cuándo es posible identificar que algo vale la pena de ser vivido y actuado, la del eterno retorno. Imaginemos, dice Priani, como ocurre en algunas historias de ficción, que un ser fantástico se nos aparece y nos plantea la siguiente pregunta: ¿deseas que este instante se repita eternamente? ¿Qué momentos de tu vida estarías dispuesto a vivir una y otra y otra y otra y otra vez de manera eterna? Si abordamos seriamente la pregunta, dice Priani, no es fácil responderla. En cierto sentido, la idea del eterno retorno es una forma de identificar aquello que verdaderamente tendría valor, un valor tal que podríamos volver a esa acción una y otra vez y siempre estar seguros de querer volver a vivir. Por supuesto, finalmente, el problema que intenta resolver Nietzsche mediante la formulación de esta especie de nueva máxima de la vida moral es precisamente el reconocimiento de la imposibilidad de encontrar una fuente de valor para nuestros valores. Si lo único que existe entonces son las preferencias personales, ¿cuáles de estas valen la pena repetirlas siempre? De hecho, la aceptación del eterno retorno sería una de las cualidades principales del superhombre que viviría de acuerdo con ese principio. Al igual que otros pensadores que reaccionaron al proyecto moderno, Nietzsche encuentra que este ha conducido al ser humano a una especie de callejón sin salida, en el que no es posible identificar más que una forma decadente del individuo. Entonces, no son las condiciones materiales de producción como lo comentaba Marx, que ya por aquí dejaré un link para que puedan ir al video de él. Las que es necesario transformar no son esas, o sustituir, sino la forma en la que el ser humano se relaciona consigo mismo y con la propia voluntad. Es ahí en donde entonces el superhombre representa ese cambio, esa transformación de la relación de cada individuo consigo mismo y en esa medida señala la posibilidad de una nueva era, de un nuevo mundo y de un nuevo ser humano. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.